Nadie podía cruzar aquella puerta sin autorización. La recepción estaba custodiada no solo por la seguridad, sino por la ley no escrita de respeto absoluto a los espacios de Pablo Escobar. Los visitantes habituales temblaban ante la mirada de la recepcionista, que con un simple gesto decidía quién podía pasar y quién debía regresar al mundo exterior. Aquella tarde, el lugar estaba silencioso, solo se escuchaban los pasos controlados del personal y el zumbido lejano de los ventiladores. Si esta historia te atrapa, deja tu like y suscríbete, porque lo que vas a escuchar desafía incluso las reglas más estrictas del imperio de Escobar. Una mujer se acercó a la recepción. No era una visitante común, ni alguien con un permiso especial, ni siquiera una figura conocida. La recepcionista, acostumbrada a imponer respeto con la mirada, detuvo el paso inmediatamente y alzó la mano, firme, como señal de advertencia. No puedes entrar, dijo con voz firme, cortante, que dejaba en claro que no había discusión posible. Pero cuando la recepcionista levantó la vista, lo que vio hizo que sus palabras se congelaran en el aire. Frente a ella estaba la esposa de Pablo Escobar, Marta, caminando con elegancia, seguridad y una aura de autoridad que no necesitaba explicación. La recepcionista, entrenada para manejar situaciones difíciles, sintió un estremecimiento en su pecho. Sabía que en ese instante, cualquier intento de detenerla sería un error que podía costarle caro. Marta no pidió permiso, no explicó razones. Simplemente avanzó, con pasos decididos, observando a todos los presentes con la seguridad de quien sabía que aquel lugar, aquel imperio, era también suyo de alguna manera. Los ojos de la recepcionista se abrieron con incredulidad. Nunca antes había visto tanta determinación en alguien, y menos en alguien que tenía un vínculo directo con el hombre más temido de Colombia. Escobar no estaba en la recepción, pero su presencia se sentía en el ambiente. Los empleados sabían que la autoridad de la esposa era poderosa y que su decisión de entrar implicaba que nadie podía cuestionarla. Sin embargo, la tensión no desapareció. La recepcionista mantuvo su postura, consciente de que su trabajo era proteger la puerta, aunque ahora enfrentaba un dilema que iba más allá de cualquier protocolo. Señora, empezó a decir, con voz temblorosa, no está permitido. Marta levantó la mano, interrumpiéndola con un gesto que transmitía calma y firmeza al mismo tiempo. Gracias, pero voy a pasar, dijo, con una seguridad que dejó sin palabras a la recepcionista. El silencio llenó la recepción. Los pocos empleados presentes contuvieron la respiración. Nadie podía recordar un momento donde alguien cruzara esa puerta sin autorización, y mucho menos alguien que provocara que la propia recepcionista dudara de sus límites. Cada mirada se centró en Marta, cada movimiento suyo parecía medir el espacio, el tiempo y la reacción de todos. Mientras avanzaba, las cámaras captaban cada detalle, el andar decidido, la postura erguida, la mirada fija en la oficina donde Escobar habitualmente trabajaba. No había miedo, no había vacilación, solo certeza. La recepcionista, aunque paralizada, no podía dejar de observar, consciente de que aquel instante quedaría grabado en su memoria para siempre. Marta llegó frente a la puerta de la oficina, donde la seguridad estaba reforzada. Los escoltas, hombres entrenados para reaccionar ante cualquier amenaza, se tensaron al verla, levantando discretamente la guardia. Pero la simple presencia de la esposa de Escobar hizo que sus manos bajaran lentamente, como un acto de reconocimiento silencioso. Sabían que cualquier intento de detenerla sería inútil, y que la autoridad que emanaba era tan fuerte que no había fuerza que la desafiara. Escobar entró en la oficina poco después, como si la presencia de Marta hubiera activado un protocolo silencioso en su mundo. La observó entrar, evaluando su postura, sus movimientos, y una sonrisa apenas perceptible se dibujó en su rostro. Sabía que su esposa no necesitaba explicación, que su entrada no requería permiso, y que su presencia, como siempre, imponía respeto sin necesidad de palabras. La recepción quedó atrás, las puertas cerradas nuevamente, y los empleados regresaron lentamente a sus tareas, conscientes de que habían sido testigos de algo que trascendía las reglas, los protocolos y hasta la misma autoridad de Escobar. Nadie podría olvidar cómo la esposa del patrón había cruzado donde nadie podía, dejando claro que su influencia era tan fuerte como el miedo que él imponía. En la oficina, Marta caminó hacia Escobar con pasos tranquilos pero firmes. No había prisa, no había duda. Cada gesto demostraba que estaba acostumbrada a manejar situaciones donde el poder y la autoridad se entrelazaban. Escobar, a su vez, la miraba con respeto y confianza, sabiendo que aquella mujer entendía más que nadie la magnitud de lo que representaban y la estrategia que debía aplicarse en cada decisión. Los escoltas permanecieron en silencio, conscientes de que su papel era secundario en ese momento. La esposa del patrón no necesitaba demostraciones de fuerza, su sola presencia alteraba la dinámica de poder en la oficina, y todos lo sabían.
La recepcionista A, que había presenciado la entrada, se quedó detrás, con el corazón acelerado, consciente de que había sido testigo de algo que pocos podían comprender completamente. Marta se detuvo frente a Escobar y, sin levantar la voz, comenzó a hablar sobre asuntos que requerían su atención inmediata. Sus palabras eran precisas, cargadas de información estratégica, decisiones que debían tomarse y advertencias sobre movimientos que podían afectar el imperio. Cada frase mantenía a todos atentos, cada detalle era crucial, y la presencia de Marta convertía la situación en un evento que ninguno olvidaría jamás. Escobar la escuchó con atención absoluta. No era solo su esposa, era su aliada estratégica, alguien que conocía los entresijos de su mundo mejor que muchos hombres que trabajaban bajo sus órdenes. Cada palabra, cada gesto, cada mirada fortalecía su autoridad compartida, demostrando que incluso el hombre más temido de Colombia podía depender de alguien para mantener el control de su imperio. La tensión dentro de la oficina no disminuyó ni un instante. Marta avanzaba con pasos firmes, cada movimiento medido, observando a los presentes, evaluando la reacción de cada escolta, de cada empleado, como si estuviera leyendo un tablero de ajedrez invisible. La recepcionista, todavía cerca de la puerta, se mantenía quieta, sintiendo como el aire parecía comprimirse con cada segundo que pasaba. Nadie podía moverse sin la autorización tácita de la mujer que acababa de cruzar la línea que nadie más se atrevía a cruzar. Escobar, sentado detrás de su escritorio, la observaba con una mezcla de respeto, concentración y curiosidad. Sabía que su esposa no estaba allí para desafiarlo, pero también comprendía que su presencia y autoridad alteraban el equilibrio de poder en la habitación. Cada palabra que pronunciaba tenía peso, y cada gesto parecía dictar las reglas de lo que estaba por suceder. Hay movimientos que no podemos ignorar, dijo Marta, con voz firme pero controlada. Personas que creías leales podrían estar jugando un juego que todavía no comprendemos por completo. Los escoltas intercambiaron miradas rápidas, conscientes de que la información que ella traía podía cambiar decisiones, estrategias e incluso el rumbo de operaciones recientes. Nadie dudaba de la autoridad de Escobar, pero la capacidad de Marta para detectar amenazas antes de que ocurrieran le daba un poder inesperado, y todos podían percibirlo. Escobar inclinó ligeramente la cabeza, procesando cada palabra. Sabía que había aprendido a confiar en la información de su esposa, pero lo que Marta estaba revelando ahora no era simplemente una advertencia, era un mapa de riesgos invisibles que nadie más podía prever. La mujer detalló nombres de aliados que actuaban en secreto, movimientos de rivales que amenazaban territorios y decisiones internas que, si no se atendían de inmediato, podrían generar consecuencias graves. Esto es delicado, dijo Escobar, respirando profundo. Debemos actuar, pero con cuidado. Cada movimiento en falso podría costarnos caro. Marta asintió, sin vacilar. Lo sé, y por eso vine. No podemos reaccionar desde la sorpresa ni desde la fuerza bruta. La estrategia y la anticipación serán nuestras armas más efectivas. La recepcionista, aún detrás, observaba con asombro cómo la esposa de Escobar manejaba la situación. No solo había entrado donde nadie podía, sino que había comenzado a controlar el flujo de información y decisiones, transformando la oficina en un espacio donde la autoridad se redefinía de manera silenciosa pero evidente. De pronto, un sonido leve pero inquietante llegó desde el pasillo, un movimiento inusual, un susurro, un indicio de que alguien se acercaba sin autorización. Los escoltas se tensaron de inmediato, manos sobre las armas, ojos escudriñando cada sombra. Marta, sin alterarse, levantó la mano para indicar calma. Nadie debía actuar hasta que ella diera la señal. La simple confianza con la que lo hacía imponía respeto y control absoluto sobre la situación. No siempre es lo que vemos, dijo Marta, en voz baja, dirigida a Escobar. A veces las amenazas más peligrosas vienen de donde menos lo esperamos. Escobar asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que el imperio que había construido estaba lleno de riesgos ocultos y traiciones invisibles, y que la capacidad de prever esos movimientos era tan valiosa como cualquier arma que poseyera. Marta estaba ahí para asegurar que ninguna sorpresa lo tomara desprevenido, y su presencia reforzaba un mensaje silencioso: incluso el hombre más poderoso necesitaba aliados que pudieran pensar más allá del miedo y la fuerza. El ruido del pasillo se intensificó. Una figura apareció, intentando pasar sin ser notada. Los escoltas apuntaron inmediatamente, preparados para actuar, pero la mujer levantó un brazo y el intruso se detuvo, congelado. No era necesario usar la fuerza, la presencia de Marta, su autoridad y seguridad, eran suficientes para detener cualquier intento de irrumpir. «Déjalo», ordenó Escobar en voz baja, observando la escena. «Marta tiene el control». La mujer giró la cabeza ligeramente,
evaluando al intruso con una mirada que combinaba calma y determinación. No hay necesidad de violencia, dijo. Solo comprensión y orden. El intruso retrocedió, confundido, y desapareció en el pasillo, dejando claro que la autoridad de Marta era incuestionable. Los escoltas bajaron las armas lentamente, aún tensos, pero conscientes de que habían presenciado algo fuera de lo común, el poder de presencia, conocimiento y estrategia de la esposa de Escobar. Marta regresó su atención hacia Escobar, detallando los próximos pasos estratégicos. Cada decisión, cada instrucción, cada advertencia estaba calculada, diseñada para proteger el imperio sin recurrir a la violencia inmediata. Escobar escuchaba atentamente, evaluando cada sugerencia y ajustando sus planes en consecuencia. La colaboración entre ellos mostraba un equilibrio perfecto entre autoridad, conocimiento y control. La tensión en la oficina comenzó a disminuir lentamente, pero todos los presentes sabían que la noche no terminaría sin consecuencias. La entrada de Marta había cambiado la dinámica de poder, había demostrado que incluso donde Escobar ejercía control absoluto, podía existir alguien capaz de alterar el curso de los acontecimientos con estrategia, calma y precisión. Mientras las horas pasaban, la esposa del patrón continuaba explicando cada detalle, cada posible escenario, cada amenaza latente. Escobar permanecía atento, reconociendo silenciosamente la habilidad de quien no solo había irrumpido donde nadie podía, sino que también había mostrado cómo la inteligencia y la anticipación podían superar el miedo y la fuerza bruta. Al final de la noche, la oficina estaba silenciosa, pero el efecto de lo sucedido permanecía en todos: los escoltas, la recepcionista, los empleados y, sobre todo, Escobar, comprendieron que aquella intervención había sido más que una simple visita, había sido una demostración de poder, inteligencia y autoridad que nadie olvidaría jamás. El silencio dentro de la oficina se volvió casi insoportable. Cada respiración de los presentes parecía amplificada, cada pequeño movimiento se sentía como un estruendo. Marta se encontraba frente a Escobar, serena, firme, con la mirada fija en él, evaluando sus reacciones mientras él procesaba la magnitud de lo que había ocurrido desde que cruzó la recepción. Nadie podía recordar un momento en que alguien ingresara donde estaba prohibido y, al mismo tiempo, impusiera respeto absoluto solo con su presencia. Los escoltas se mantenían tensos, preparados para cualquier eventualidad. Sin embargo, la autoridad de Marta superaba cualquier amenaza, no había necesidad de armas ni violencia. Cada palabra que ella pronunciaba estaba cargada de estrategia, conocimiento y advertencia. Escobar respiraba profundamente, reconociendo mentalmente que la situación no solo requería fuerza, sino juicio, cálculo y, sobre todo, confianza en quien había irrumpido en su mundo con tanta determinación. Escobar, comenzó Marta con voz firme, hay movimientos que se están gestando incluso ahora que podrían poner en riesgo todo lo que construimos. Su tono era calmo, pero cada palabra tenía peso. Detalló nombres de personas que estaban actuando detrás de su espalda, operaciones que se habían desviado del control habitual y alianzas peligrosas que podrían volverse en contra de su imperio si no se actuaba de inmediato. Escobar escuchaba atentamente, asimilando cada dato, cada advertencia. Era la primera vez que alguien lo enfrentaba con un conocimiento tan profundo y directo, y lo hacía sin recurrir a la intimidación ni a la fuerza física. Los escoltas y empleados observaban con atención. Cada gesto de Marta demostraba autoridad y control. Su sola presencia obligaba a todos a recalibrar sus percepciones sobre el poder dentro de la oficina. Escobar se inclinó hacia adelante, con la mirada fija, evaluando qué decisiones debía tomar de inmediato. Su expresión mostraba concentración absoluta, pero también una chispa de respeto hacia la mujer que había desafiado las normas y se mantenía firme. De repente, un ruido más fuerte se escuchó en el pasillo, pasos apresurados, voces bajas y urgentes. Uno de los escoltas reaccionó de inmediato, apuntando con el arma hacia la puerta. Pero Marta levantó un brazo con un gesto sutil, y todos se detuvieron. La confianza y control que emanaba eran tan intensos que incluso los hombres más entrenados obedecieron sin cuestionar. «Déjenlos entrar», dijo Escobar, con voz grave. «Quiero ver quién se atreve a interrumpirnos». La puerta se abrió y varios hombres intentaron irrumpir, armados y confiados. Pero la presencia de Marta los detuvo antes de que siquiera pusieran un pie dentro. Sus palabras, medidas y claras, funcionaron como un muro invisible, desarmando la tensión y obligando a los intrusos a detenerse en seco. Nadie cuestionó la autoridad de la esposa del patrón. Todos comprendieron que ella estaba a cargo de la situación, y que cualquier intento de agresión sería inútil. «Aléjense», dijo Marta, con calma absoluta. «No hay necesidad de violencia. Solo orden y claridad». Los intrusos retrocedieron lentamente, confundidos y respetuosos, mientras los escoltas bajaban lentamente las armas,
conscientes de que habían presenciado algo excepcional, alguien que podía controlar la situación sin levantar un dedo, solo con presencia y estrategia. Escobar respiró profundamente, reconociendo silenciosamente la habilidad de su esposa, y comprendió que esa noche, la dinámica de poder había cambiado. La mujer se volvió hacia él, su mirada fija y decidida. «Tenemos que actuar rápido», dijo. «Cada segundo que pasa aumenta el riesgo de perder control sobre ciertas operaciones. Debemos reestructurar alianzas, vigilar movimientos internos y asegurarnos de que nadie actúe sin supervisión». Escobar asintió lentamente, absorbiendo la información. Sabía que su imperio había sobrevivido a muchas amenazas, pero la claridad y rapidez de Marta lo obligaban a reconsiderar su estrategia. Su autoridad permanecía intacta, pero entendió que, sin la intervención de alguien con visión completa, incluso él podría ser vulnerable. Los escoltas y empleados se movían en silencio, siguiendo instrucciones implícitas, reconociendo que la mujer dictaba el ritmo de la situación. Cada decisión que se tomaba ahora estaba influenciada por su presencia. Marta no necesitaba imponer miedo, su conocimiento y firmeza eran suficientes para cambiar el rumbo de la noche. De repente, un mensaje llegó a través de un intercomunicador interno, información urgente sobre un posible ataque a una de las operaciones principales. Escobar frunció el ceño, pero Marta ya estaba preparada. «Esto lo esperaba», dijo. «Debemos mover recursos estratégicamente y reforzar la seguridad de inmediato». Su rapidez para anticipar la amenaza, para organizar un plan sin caos, dejó a todos asombrados. Escobar respiró lentamente, apreciando la eficiencia y el liderazgo de su esposa. Por primera vez, entendió que el poder no solo residía en él, sino también en quien podía analizar, anticipar y actuar con inteligencia bajo presión. El tiempo pasaba, y cada movimiento se ejecutaba con precisión quirúrgica. Marta coordinaba todo con calma y determinación, desde la seguridad interna hasta la logística de operaciones externas. Escobar permanecía atento, observando y validando decisiones, reconociendo la importancia de contar con alguien capaz de manejar situaciones extremas sin perder la compostura. Finalmente, la amenaza fue neutralizada. Los intrusos fueron contenidos sin un solo disparo, las operaciones volvieron a su curso habitual y la oficina recuperó una sensación de calma relativa. Sin embargo, la noche había dejado una marca imborrable, la autoridad y el liderazgo de Marta habían quedado claros para todos los presentes. Nadie podría cuestionar que, incluso frente a desafíos inesperados, su influencia y capacidad eran incomparables. Escobar se recostó en su silla, encendiendo un cigarro y observando la ciudad iluminada por la noche. Sabía que su esposa no solo había entrado donde nadie podía, sino que había tomado control de la situación con maestría, dejando una lección sobre poder, inteligencia y anticipación que nadie olvidaría jamás. Los escoltas y empleados intercambiaron miradas, comprendiendo que esa noche habían presenciado algo excepcional, alguien capaz de desafiar reglas, enfrentar amenazas y mantener autoridad absoluta sin recurrir a la violencia directa. Marta se acercó a Escobar, y con una sonrisa ligera, mostró que no solo había salvado la situación, sino que había reafirmado su posición como aliada indispensable en un mundo gobernado por miedo, estrategia y fuerza. La oficina quedó en silencio, pero la lección era clara, incluso el hombre más temido podía depender de alguien con visión, inteligencia y determinación. Marta lo había demostrado, cruzando la línea que nadie más se atrevía a cruzar y transformando la noche en un recordatorio de poder absoluto, respeto y liderazgo silencioso. La oficina volvió a quedarse en un silencio profundo. Cada respiración parecía resonar con intensidad, y los ecos de los pasos de la recepcionista y los escoltas se mezclaban con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Marta, la esposa de Pablo Escobar, permanecía en el centro del espacio, con la mirada firme y la postura erguida, consciente de que había transformado la dinámica de poder en aquella sala. Todos los presentes lo sabían, nadie olvidaría jamás cómo había irrumpido donde nadie podía y lo había hecho con autoridad absoluta. Escobar permanecía sentado detrás de su escritorio, fumando lentamente mientras observaba a su esposa. La chispa de respeto y admiración en sus ojos era evidente. Sabía que la fuerza no siempre resolvía las situaciones más críticas, la inteligencia, la estrategia y la calma podían ser armas mucho más poderosas. Esa noche, Marta lo había demostrado. «Lo que hiciste hoy, nadie más podría hacerlo», dijo Escobar finalmente, con voz grave pero cargada de reconocimiento. «No solo entraste donde nadie podía, sino que controlaste la situación sin levantar un arma. Eso es raro, incluso para mí». Marta inclinó ligeramente la cabeza, sin orgullo, solo seguridad. «No se trata de demostrar, se trata de proteger lo que construimos y anticipar lo que otros no ven».
Lo que hagamos ahora definirá la estabilidad de todo nuestro imperio. La recepcionista, todavía detrás de la puerta, respiraba con dificultad. Había sido testigo de cómo alguien había desafiado cada regla que conocía, cada norma que había seguido durante años. Y lo más sorprendente, nadie la detuvo, nadie cuestionó su autoridad. La lección estaba clara, la presencia y la estrategia podían imponerse incluso sobre el miedo más absoluto. Escobar se levantó lentamente, caminando hacia la ventana, observando la ciudad que parecía ignorar todo lo que había ocurrido en esa oficina. Luego giró hacia Marta, con una mezcla de curiosidad y respeto. «Debemos reorganizar todo», dijo. «No podemos permitir que nada quede al azar después de esto». Marta asintió, mostrando que estaba lista para actuar. Cada instrucción que ofrecía era clara, precisa y ejecutable. No había vacilación, ni exageración, ni miedo, solo estrategia pura. Su capacidad para manejar situaciones críticas había quedado patente, y ahora era evidente para todos los presentes que su influencia no solo estaba basada en relación personal con Escobar, sino en su habilidad para anticipar y controlar riesgos que nadie más podría prever. Los escoltas comenzaron a moverse bajo sus instrucciones, coordinando la seguridad de manera eficiente. Cada acción estaba guiada por Marta, pero ejecutada con el respeto absoluto de quienes sabían que cualquier error podría tener consecuencias graves. Escobar permanecía atento, supervisando pero confiando plenamente en su esposa. La dinámica había cambiado. Ahora, ambos trabajaban como un equipo que combinaba fuerza, conocimiento y estrategia. De pronto, un informe urgente llegó de una de las operaciones más importantes. Había indicios de un ataque sorpresa. Escobar frunció el ceño, pero Marta ya estaba preparada. «Esto estaba previsto», dijo con calma. «Refuerzos estratégicos deben moverse inmediatamente. No podemos reaccionar desde el pánico, solo desde la precisión». Los escoltas actuaron rápidamente, siguiendo la estrategia delineada por Marta. Cada movimiento fue coordinado, eficiente, casi coreográfico. La amenaza fue neutralizada antes de que siquiera se materializara completamente. La oficina, que hacía minutos estaba cargada de tensión, ahora respiraba una calma contenida, con la sensación de que la situación había sido controlada con inteligencia y anticipación. Escobar respiró profundamente, dejando que el humo del cigarro se esparciera por la habitación. Sabía que la intervención de su esposa había sido decisiva. Marta no solo había entrado donde nadie podía, sino que había salvado la situación con una autoridad silenciosa pero innegable. Todos los presentes comprendieron que algo había cambiado en el balance de poder. Nadie cuestionaría jamás su influencia. Marta se acercó a Escobar, y por un instante, la tensión se mezcló con la complicidad que compartían. Su mirada firme, sus gestos calculados, y su capacidad de anticipar amenazas demostraban que el liderazgo no siempre se imponía por la fuerza, a veces bastaba con estrategia, inteligencia y seguridad absoluta. «Hoy hemos ganado más que tiempo», dijo Marta. «Hemos reafirmado control, confianza y respeto. Eso es lo que mantiene un imperio sólido, no solo el miedo ni la fuerza». Escobar asintió lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. Había aprendido una lección importante. Incluso el hombre más poderoso podía depender de alguien que combinara conocimiento, estrategia y valentía. Esa noche, Marta no solo había entrado donde nadie podía, había redefinido lo que significaba autoridad dentro del mundo de Escobar. La recepcionista, que había presenciado todo desde el principio, se retiró lentamente, consciente de que había sido testigo de algo extraordinario. Los escoltas ajustaban su posición, respetando el liderazgo que Marta acababa de demostrar, mientras Escobar regresaba a su escritorio, encendiendo un nuevo cigarro y observando la ciudad iluminada bajo la noche. El silencio se prolongó, pero el mensaje era claro: la fuerza no siempre dicta la autoridad, la inteligencia, la previsión y la calma pueden ser igual de decisivas, y a veces más. La esposa de Pablo Escobar había entrado donde nadie podía, había tomado control de la situación, y su influencia quedaría marcada en la memoria de todos los presentes para siempre. Mientras la noche avanzaba, quedó claro que esa intervención no solo había salvado operaciones y prevenido amenazas, sino que había demostrado una lección crucial: la autoridad se respeta cuando se combina conocimiento, previsión y determinación. Marta lo había logrado, dejando una marca imborrable en la historia del Imperio Escobar, y dejando a todos los presentes con la certeza de que la verdadera fuerza no siempre se mide en miedo o armas, sino en la capacidad de anticipar, decidir y liderar con claridad absoluta. Y así, mientras las luces de Medellín parpadeaban desde la distancia, la oficina recuperaba la calma, pero la lección permanecía en el aire. Nadie olvidaría jamás cómo la esposa del patrón había irrumpido donde nadie podía,
transformando el miedo y la sorpresa en respeto, estrategia y autoridad indiscutible. La noche había cambiado, y con ella, la percepción de poder dentro del Imperio Escobar.